Es un poco difícil para nosotros desde Uruguay, como una especie de burbuja de avance en derechos desde lo jurídico, y después voy a hacer una salvedad en eso, enfrentarnos a la crudeza de la realidad en América Latina. Pero bueno, es también un desafío, nos parece que tenemos como esa responsabilidad de interiorizarnos y de tratar de reflexionar con los colegas y las colegas de la región, eh, para ver cómo podemos como exportar en el mejor sentido avances de un lugar a otro, ¿no? Y hacer y exigibilidades de un lugar a otro y exigir comparaciones de por qué si acá pasa, acá no, y por qué si acá se puede y no se vinieron abajo a las instituciones y no ardió la sociedad y no descendieron los demonios de los cielos porque en este país no se puede, ¿no? En ese sentido, una de las articulaciones en las que trabajamos es la coalición LGBTI de la OEA, que tiene trabajando en la OEA ya hace como 7 u 8 años, y que tiene un derrotero bastante exitoso en el impulso de el reconocimiento de los derechos sexuales y en particular del derecho a la identidad, a nivel de la OEA. Eh, este año me gustaría hablar un poco del año y después en particular del tema de la coalición. Este año fue un año de muchas expectativas. Arrancamos en abril con una serie de reuniones de cara a lo que podría haber sido una declaración del Consejo de Derechos Humanos sobre derechos LGBT, y eso generó una serie de reuniones que después por diversas cuestiones políticas de acuerdos y demás no se llegó a dar, pero esperábamos que fuera la continuación natural de el informe que presentó la alta comisionada en su momento, en 2012, sobre derechos de las personas LGBT, y que fuera un paso hacia incorporar este tema, tal vez con una relatoría, tal vez con un informe especializado. Eh, Después llegó el momento de la 43ª Asamblea General de la OEA, y ahí tuvimos tres hitos que son fundamentales desde la perspectiva de derechos sexuales y en particular de los derechos de las personas LGBT. Eh, Se aprueba nuevamente una declaración de derechos humanos, orientación sexual, identidad y expresión de género, que incorpora por primera vez en un instrumento internacional la expresión de género. Este es un término que no existe todavía en los documentos de Naciones Unidas y es una conquista muy interesante. El otro elemento fundamental y que para nosotros es un éxito es la aprobación de dos convenciones que son gemelas, digamos, que son la Convención Americana contra el Racismo y toda forma conexa de intolerancia y la Convención contra toda forma de discriminación, que si ustedes las leen van a ver que este, por esas cosas que tienen las negociaciones a nivel multilateral, son idénticas en espejo, la numeración de los artículos y demás, pero bueno, el proceso de negociación llevó a que se separaran en dos convenciones que nos dejan tremendamente satisfechos, no solo por el proceso, que pareció por momentos fracasar y en el último, a comienzos de este año, tomó una fuerza increíble con el liderazgo en particular de Antigua y Barbuda en el caso de la Convención contra el Racismo y toda forma de discriminación, sino por el debate que se generó en la propia Asamblea, que mostró una posición primero, una presencia muy sólida de sociedad civil, de todos los movimientos en defensa de los avances en derechos sexuales. Mostró un consenso importante en que la discriminación es un gravísimo problema para el ejercicio de los derechos humanos en América Latina, y mostró a algunos actores políticos jugando muy fuertemente en esto. No es por vanidad, pero realmente el embajador uruguayo hizo una intervención muy importante después de una ronda de intervención de sociedad civil donde habló de por unos mecanismos bastante espurios, una representante del movimiento Provida guatemalteco,
con un discurso antiderechos muy fuerte, y eso tuvo varias contestaciones de otros jefes de delegación. Y después en la mesa, cuando se discutió y lo que generó gran polémica fue la declaración que ponía en palabras el tema identidad sexual, orientación de género, identidad de género, orientación sexual, gay, lesbiana, trans, travesti, intersex, las objeciones que vemos siempre, en particular de los países del Caribe inglés, y cómo países como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile tuvieron una actitud muy fuerte de mantener este acuerdo de declaración y de que la declaración saliera y de que se aprobaran también las dos convenciones que también contienen ambas referencias explícitas a la no discriminación y a garantizar los derechos de las personas LGBT. Entonces, en el sentido, en el nivel macro, en ese a veces mundo feliz que son los mecanismos multilaterales en algunos temas, es un año de muchos avances. Y en ese sentido, esto corona un proceso de 7 años de incidencia a nivel de la OEA, de las organizaciones que formamos parte de esta coalición, participando activamente no solo del entorno de las negociaciones y la presión con los embajadores, que son los que en definitiva aprueban y avanzan los textos, sino también generando paneles, solicitando audiencias a la Comisión Interamericana, apoyando fuertemente el trabajo de la unidad LGBT de la OEA, que es un gesto interesante. La región de América Latina y el Caribe es la única que tiene en su máxima organización multilateral una unidad dedicada específicamente al monitoreo y el trabajo sobre los derechos a la libre orientación sexual e identidad de género. Y bueno, en ese sentido tenemos un gran optimismo a nivel regional. Nuestro próximo desafío, porque bueno, no podemos esperar a terminar una para meternos en otra, es el proyecto de Convención de Derechos Sexuales y Reproductivos, de Convención Americana de Derechos Sexuales y Reproductivos, que en el marco de otra articulación, que es la campaña por una Convención Americana de Derechos Sexuales y Reproductivos, que tiene representantes en, no sé decirles la cantidad de países, pero son cerca de 20 de América Latina, donde muchas organizaciones de esta coalición LGBT también participan en sus alianzas nacionales. Bueno, no cabe duda que es el próximo desafío, que serán los próximos 7, 8, no sé cuántos años, y que va a ser un debate duro a nivel internacional. Tenemos algunas señales positivas en función de lo que fueron las discusiones ahora en esta conferencia y el avance que hay en esta conferencia regional. Pero bueno, siempre cuando empezamos a hablar de instrumentos vinculantes, empiezan a surgir todos estos discursos violentos y complejos de los que hablaba Lilian. Me tocó la campanita de los 2 minutos. Básicamente lo que nosotros, los compromisos de los puntos, si los tuviéramos que sintetizar para avanzar en derechos sexuales, o sea, estos derechos vinculados a la sexualidad, y no solo vinculados a la defensa de las identidades sexuales, sino al ejercicio autónomo, responsable y pleno de la sexualidad para todos y todas, sin discriminación. Tiene que ver con algunos pilares. Uno de ellos es la adopción de políticas públicas contra la discriminación, contra las personas a causa de su orientación sexual y su identidad de género. Esto es un elemento fundamental. Antes que esto, y esto es un grave problema en buena parte de América Latina, la derogación de las leyes que penalizan y condenan las prácticas consensuales entre personas del mismo sexo, las prácticas sexuales, que tenemos en muchos países de la región. La condena de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos de las personas
en el ejercicio, en su libre ejercicio de la sexualidad es otro pilar importante. Estoy haciendo un punteo muy punteado. La adopción de políticas específicas que garanticen y políticas afirmativas, y en esto entran particularmente la población trans, que para nosotros, bueno, en Uruguay tiene un cierto privilegio en el marco de las políticas sociales, es absolutamente fundamental. Y generar políticas que deriven en un tratamiento equitativo y de igualdad de oportunidades para todas las personas. Ese es como el consenso más, o las grandes líneas hacia el trabajo a estos instrumentos internacionales y que utilizamos también en el diálogo en nuestros países. Hay un elemento más que acá se escapa y que no nos parece menor, que es las políticas activas del Estado en la transformación cultural. Hay un sustrato sociocultural que es el que mantiene, valida y fundamenta la discriminación hacia las personas y la restricción del ejercicio libre de la sexualidad de las personas con una orientación sexual diversa y en particular de las mujeres. Ese compromiso que no aparece por ningún lado nos parece absolutamente vital, porque si no modificamos la cabeza, la mirada, la sanción social que implica el manifestarse abiertamente como varón gay, como mujer lesbiana, como mujer u hombre trans, como persona intersex, ejercer y el ejercicio, visibilizar ese ejercicio, mostrarse, por ejemplo, en el espacio público en expresiones de afecto, que eso en muchos países de nuestros países y acá en Montevideo, un día de noche les puede pasar en la calle, ser acosados o por la policía o por bandas o por patotas. Eso hay un elemento coercitivo y de política de seguridad, pero hay un elemento fundamental que es actuar en la promoción de esos valores que los estados se comprometen a defender. Nada, voy a dejar un montón de cosas para atrás porque me parece interesante mostrarles un ejemplo de algo que hicimos dos elementos que se han hecho, o dos avances en este sentido en Uruguay. Una imagen hay ahí que muestra que es no pude bajar todas las imágenes, que es la campaña Es mi vida en el marco del proyecto del Fondo Mundial, que bueno, se está difundiendo en la vía pública y demás, que muestra explícitamente las varias parejas del mismo sexo y tiene una imagen más para las personas trans. Y después una campaña que hicimos en 2009, que no encontré las fotos, por eso les paso el video, es muy cortito, dura 30 segundos. No importa el sonido igual. Esa es la Rambla de Montevideo, el Parque Rodó de Montevideo y un estadio de fútbol. Esa fue la foto anterior que les mostré, es de este año. Esta campaña es de 2009. Y lo que me interesa mostrar de esto es que, si bien obviamente son avances, las dos representan avances, la campaña de 2009, que fue con financiación extranjera, nunca se retomó por parte del gobierno. Recién ahora tenemos, con lo del Fondo Global, una esperanza de volver a retomarla. Pero hay un nivel simbólico en esto, ¿no? Hay una campaña que es la máxima a la que aspiramos, que es mostrar a la gente expresando afecto de manera explícita en el espacio, en el uso del espacio público de la ciudad, que es fundamental. Y cierro. Y por el otro lado,
tenemos desde el Estado esta y otras campañas donde, si bien se muestra a esos varones o esas mujeres que se sonríen y que se miran y que ¿no? Y que se dan esas miradas afectivas, no se puede llegar a mostrar ese acto tan común para la población heterosexual que es el beso en el espacio público, ¿no? Entonces, esa es una discusión que también queremos dar y la podemos seguir. Nada más, cierro.